Norma Piña, Norma Piña. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Chingas a tu madre, chingas a tu madre. Y te vas, y te vas. Esto, lo que acabamos de ver, es consecuencia de la violencia verbal que sale todas las mañanas de Palacio Nacional. Y esta es la respuesta a la insensibilidad que prevalece en el inquilino de Palacio Nacional, es el hartazgo a la inseguridad, a la falta de justicia hacia las mujeres que aprovecharon el 8M para manifestarse con energía. En un lapso de 2 semanas, la sociedad civil demostró su músculo. El 26 de febrero salió a defender a la democracia y el 8 de marzo a reivindicar los derechos de las mujeres y exigir el cese de la violencia en su contra. Ambos movimientos demostraron un crecimiento en el volumen de movilización de la sociedad, pues hubo marchas hasta en ciudades tradicionalmente apáticas. La sociedad civil, esa gran masa que le dio el triunfo al presidente Andrés Manuel López Obrador, está demostrando que por lo menos no está conforme con un gobierno al que ayudó a instalarse, porque se trata de un régimen que hizo a un lado su oferta transformadora para restar espacios a la sociedad, para conculcar los derechos de las personas. La violencia en México parece no tener fin, y como en todos los casos, el de las mujeres está alcanzando niveles históricos. Durante mucho tiempo el presidente López Obrador se negó a aceptar los términos feminicidio y feminismo. Simplemente no le cuadraban, pero ahora resulta, según dijo en los días previos al 8 de marzo, que su gobierno es el que introdujo el feminicidio como concepto. Y además, aseguró que la Cuarta Transformación es feminista. Sus dichos están totalmente alejados de la realidad. El feminicidio, que en términos llanos significa el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, lo empujó la sociedad civil y ante la presión social, los estados empezaron a incluirlo en sus códigos penales. El movimiento feminista era rechazado una y otra vez por López Obrador, quien para evadir el tema decía que prefería hablar de humanismo. Pero en esta edición del 8M cambió de parecer e incluso organizó una conmemoración de la fecha en Palacio Nacional exclusivamente con mujeres vinculadas a su movimiento. Y mientras había discursos adentro de los muros de Palacio Nacional, afuera, en el Zócalo y en decenas de plazas públicas del interior del país, había un clamor de justicia al que se hacía oídos sordos. Aún con su conmemoración intramuros, la 4T demostró insensibilidad hacia el problema de las mujeres. Sigue ignorando la gravedad de la inseguridad que vive este sector de la población. Hacen caso omiso a las cifras. Por ejemplo, el 2022 fue el año más violento para las mujeres. Oficialmente fueron asesinadas casi 3.800, de los cuales 968 fueron tipificados como feminicidios. A esta cifra de horror y de muerte hay que añadirle la desaparición diaria de por lo menos 9 mujeres, la violencia familiar, que es creciente e incontrolable, y la impunidad en que quedan todos estos delitos. Ahí está la raíz del problema, en la impunidad. Aunque las autoridades blinden Palacio Nacional y cierren las ventanas para no escuchar, el clamor de los colectivos feministas fue enérgico. Fue un reclamo de la falta de atención de una crisis que las afecta directamente. Y dentro de todo, lo paradójico es que las mujeres vivan el peor clima de violencia de su historia en tiempos en los que hay mayor cantidad de ellas en posiciones de poder, en posibilidad de actuar para impulsar políticas públicas que beneficien a su género. Pero por el contrario, todo parece indicar que ese gen machista de México tiene también importante influencia entre las mujeres que hoy están legislando o gobernando varias entidades federativas. Por ejemplo, por un lado, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, inaugura monumentos dedicados a heroínas y por otro minimiza la marcha feminista. No es con monumentos como se va a combatir situaciones de este tipo, es con acciones, es reconociendo el problema y ponerse a trabajar
en lugar de descalificar, en lugar de minimizar, en lugar de politizar lo que debiera resolverse aplicando la ley. Hay esperanza cuando vemos que son jóvenes quienes salen a las calles a reclamar sus derechos. Hay esperanza y hay futuro. Esperemos que sea uno promisorio. Les agradezco su atención. Soy Julio César Silva Cetina. Les invito a que se suscriban, a que compartan y nos regalen un like. Nos seguimos viendo aquí en las redes de Palco Noticias desde el Caribe mexicano.